Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, martes 28 del mes de octubre del año 2025. Señores, nosotros de inmediato hemos establecido contacto con el Indomet y allá tenemos a Warner Rivera para que nos dé los pronósticos del tiempo. Adelante, Warner. Pues el ambiente meteorológico sigue favorable para la incursión de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en poblados del suroeste como las provincias de Pedernales, Barahona, Independencia, Bauruco, donde estos aguaceros podían llegar a ser torrenciales puntualmente. Pero en sectores costero sur, como lo es en Asua, Peravia, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, podrán generarse estas precipitaciones moderadas a fuertes, igualmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y se extenderán en poblados incluso del interior del país, como en San José de Ocoa, La Vega, algunos sectores de Santiago, de igual manera hacia Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná y otras. Por lo tanto, estas actividades mantienen provincias en niveles de avisos y alertas meteorológicas y exhortamos a los ciudadanos a evitar exponerse a las zonas inundadas, de saber que estas precipitaciones podrán producir inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como ocasionar deslizamientos de tierras, y es bueno que estén en zonas seguras en función del nivel de alerta en que se encuentren. Además, los suelos están saturados, inmediatamente cae la lluvia, esto se vuelve escorrentía, y por esta razón vamos a estar observando algunos árboles también que debido al viento y esa saturación de los suelos pues comienzan a derribarse. Warner, tengo entendido que todavía se mantienen las expectativas de que pudieran seguir generándose lluvia durante los días, sobre todo entre el día de mañana y el jueves. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, así será porque el amplio campo nuboso asociado a el huracán Melissa, un huracán poderoso y devastador, es bien amplio y esas bandas nubosas exteriores están llegando al territorio nacional, por ende no se, vamos a decir, se mantendrá ese ambiente favorable hasta el fin de semana, aunque Melissa se va el sábado a posicionar muy distante del país, dejará una vaguada que estará pues favoreciendo, aunque de menor intensidad y frecuencia, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en varios sectores de las provincias ubicadas en el noroeste, norte y sureste. Warner, nos hablan también de que posiblemente haya información, otra tormenta que de acuerdo a la trayectoria pudiera también afectar el país. ¿Qué conocimiento tienen de eso? Bueno, lo que le recomiendo a la población es seguir atenta a la evolución de este evento, que es hasta ahora el que nos puede afectar, y esperemos que otros, si se va a formar, que no hemos visto esa posibilidad, pueda formarse. Bueno, le damos seguimiento a ese estrictamente, dependiendo si tiene potencial de seguir en el país, pero mientras tanto, todos los esfuerzos nuestros, tanto de las autoridades como los ciudadanos, deben estar enfocados en estos amplios campos nubosos asociados a Melissa que impactan el territorio nacional. Muchas gracias, Warner, por ese informe tan detallado. Así que los amigos televidentes ya tienen una idea de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y sobre todo ustedes escucharon, porque la gente comenta demasiado y de la formación de otra tormenta en un momento en que la población está desesperada. Por eso quise ver con una voz autorizada de llevarle cierto sosiego a la población dominicana. Miren, señores, hay algo que realmente me preocupa de nuestro país y es la, la forma en que tienen los políticos nuestros de mantener el país en una campaña política de manera permanente. Nosotros tenemos en los dos principales partidos de la oposición
como cabeza a dos personas que han sido presidentes de la República, que son Leonel Fernández y Danilo Medina. Y la política tiene un ingrediente que es bastante fuerte, y es que cuando una persona logra convertirse en presidente y tener todo ese poder, todo el andamiaje de un país, el cual obedece a sus lineamientos y se maneja un presupuesto, entonces eso ocurre igual que en esas películas clásicas de vampiros, que una vez el vampiro prueba sangre, entonces le es difícil no seguir drenando a más personas. Eso sucede con el presupuesto nacional. Y como esos dos presidentes de partido, uno de ellos aspira a la presidencia de la República, Leonel Fernández, y otro, Danilo Medina, tiene a su cargo la conducción del Partido de la Liberación Dominicana, siendo él el máximo líder hasta el momento. Entonces han querido politizar todos los temas y no debe ser así. Señores, estamos en el 2025 y las elecciones son en el año 2028. ¿Cómo puede ser que en medio de una desgracia como esta, y donde todavía hay en alerta roja unos 4 pueblos, que el gobierno, al momento de tomar algunas medidas para darle ayuda o un soporte a la población, un tema de esta importancia se quiera politizar? Todo el mundo sabe la cantidad de personas que hay, vamos a decir, aisladas en refugio, que también hay pérdidas, no solo de vida, aunque poca, porque las autoridades al menos fueron cautelosos para evitar todo eso, pero hay caída de puente y hay una serie de personas que necesitan de ayudas sociales. ¿Qué resulta? Todos los años, por ley, en la Constitución de la República también está establecido que los gobiernos, todos, disponen de unos fondos especiales para los estados de emergencia. Esos son unos fondos que más o menos dentro del presupuesto están ahí. Si no ocurre ningún fenómeno natural, bueno, pues esos fondos se quedan ahí. Pero si hay un fenómeno natural y la naturaleza del caso requiere que se haga uso de esos fondos, para eso están ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que por mediación a la ley de compras y contrataciones, los gobiernos no tienen las manos sueltas para hacer uso de manera antojadiza de los fondos de emergencia. Y el presidente, para hacer uso de lo mismo, debe de someterlo al Congreso y que sean estos los que quienes los aprueben, porque ustedes no me van a decir que en una situación de emergencia que haya que satisfacer cualquier necesidad que demande urgencia de la población, se vaya a discutir al Congreso lo que sí, si se pueden otorgar esos fondos o no. Entonces, ¿qué es lo que hace un presidente? Una declaratoria de emergencia. Y en esa declaratoria de emergencia, los congresistas analizan la situación
y se estiman que deben de aprobar esa declaratoria de emergencia, entonces la aprueban. Y el gobierno, aunque no tiene que llevar justamente al Congreso la aprobación de algunos fondos especiales, de lo cual debe de usar, tiene la libertad de hacerlo. Pero eso no quiere decir que la Cámara de Cuentas ni ningún otro organismo de fiscalización del Estado no tengan la posibilidad de observar con posterioridad si esos recursos fueron bien aplicados o no. Pero ahora resulta que en medio de esta situación se ha hecho, vamos a decir, una tormenta en un vaso de agua de parte de algunos dirigentes políticos que entienden que el presidente Luis Abinader no debe acogerse de un estado de emergencia, porque alegan además que probablemente eso le suelta las manos para tomar fondo prestado para cualquier otro tipo de cosa. Y yo le digo lo siguiente, señores, miren, si ustedes focalizan su política en función de eso, creo que lo están haciendo de manera equivocada. Porque el presidente Luis Abinader no va a ser candidato en el año 2028 por dos razones. Porque él mismo lo anunció desde que ganó la presidencia, de que no volvía más. Y porque además sometió eso a la Constitución de la República para darle un blindaje y que ningún otro presidente pueda continuar más allá de 2 periodos. Pero ahí hay una población que está viendo. Ahí hay personas que están aislados, que están en lugares, en recintos de emergencia, que necesitan regresar a sus hogares y que el Estado, de una forma u otra, debe resarcirle, en parte compensarle los daños para mitigar el impacto que le ha creado la tormenta Melissa. Pero también hay agricultores y hay diferentes sectores que han sufrido grandes pérdidas en esta ocasión. Entonces, yo le pido al presidente de la República que adopte las medidas que deba de adoptar. Si quiere declarar el estado de emergencia y someterlo al Congreso, que lo someta también y que no se ate de mano pensando en la crítica que puedan hacerle algunos políticos, porque bien lo dice un refrán, que el ladrón juzga por su condición y ellos han pasado por el poder, también han declarado estado de emergencia, pero cuando lo han hecho, la verdad es que no le han dado un uso santo a los recursos que han manejado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, hay veces que una persona está dentro de los medios de comunicación o en un determinado espacio en el país que le da renombre, y ese renombre que tiene esa persona, esa popularidad, muchas veces es mal utilizada. Hay veces que personas abusan de la fama y cometen actos ilícitos, y en ocasiones las autoridades lo dejan pasar por alto por tráfico de influencia. Pero también muchas veces ser una figura pública también perjudica en ocasiones. Y yo me quiero referir a este caso por el tema de Pablo Rob. Pablo Rob, un comunicador que en un momento determinado gozó de ciertos niveles de popularidad en el país, cometió un error, el cual no voy a defender. Él está detenido purgando una prisión de 10 años por violencia sexual. Y lo grande del caso es que esa violencia sexual, que algunos quieren decir que fue por insecto, pero no fue por insecto, en términos legales fue por violencia sexual, hoy lleva 7 años de prisión de una sentencia que lo condena a 10 años. Pero Pablo Rob, durante su apresamiento, está padeciendo de problemas de salud y tiene un cáncer de próstata que le ha hecho metástasis y se encuentra en un estado bastante débil, y que eso incluso pudiera provocarle la muerte. Su abogado, Julio Curi, que de manera pro bono, hasta donde tengo entendido, ha estado asumiendo su defensa, le está pidiendo al Ministerio Público que tome en consideración esa situación. Ustedes saben que nuestra legislación penal contempla que cuando una persona es condenado a una pena determinada, cuando llega la mitad de esa pena, hay algunos requisitos que se le exigen a los internos que deben de cumplir para poder optar por una libertad condicional de las penas. Dentro de esos requisitos, se hace necesario que el interno haya tenido un buen comportamiento dentro de la cárcel, que muestre arrepentimiento y que además también haya realizado una serie de labor social. En el caso de Pablo Rob, sin entrar
en detalle de si lo que hizo estuvo bien o no. Estamos hablando, señores, de que tiene 7 años. La ley dice que debe ser el 50% de las penas. Y él tiene 7 años y pico, y él va por el 72% de las penas. Entonces, el caso amerita de que el Ministerio Público, al momento de conocer esa medida de libertad condicional, tome en consideración su enfermedad. Puede darse el lujo el sistema de una persona que se encuentre con una enfermedad terminal grave en la cárcel, de que muera encerrado ahí. No, porque realmente tampoco se le va a otorgar una libertad. Es simplemente que esa prisión que él está purgando en la cárcel la pueda hacer de manera domiciliaria para que pueda tener ciertos niveles de atención por el cáncer que tiene. Y yo no sé, para mí, ¿qué sería más nocivo si ustedes sancionar a una persona por el hecho de ser público y de ser una figura de renombre y dejar de aplicar la ley? Porque cuando se habla de la libertad de una persona de vida pública de tanta notoriedad, como lo es el caso de Pablo Rob, entonces la gente comienza a criticar y a indagarle al Ministerio Público que hasta cierto punto tuvo algún favoritismo, y no es así. Ahora bien, cuando ustedes se van a las estadísticas judiciales, se darán cuenta de la cantidad de personas que, teniendo menos facultades para él, están en la calle. Pero nosotros vimos un señor que estaba preso por violación y lo soltaron, y él volvió a violar y matar a una persona. Hay muchos delincuentes que han cometido actos tan indignantes como el de él, y el Ministerio Público lo ha soltado sin ningún tipo de problema. Y uno se pregunta, ¿debe ser una sanción el hecho de tener notoriedad y ser una figura pública porque usted de una forma u otra tiene ciertos niveles de popularidad? Porque lo que se le está pidiendo al Ministerio Público no es la libertad pura y simple. Se le está pidiendo es que la sanción que está purgando en la cárcel por el hecho de estar enfermo con una enfermedad terminal, la termine de cumplir en su casa. Que si va a morir, que no muera encerrado en una cárcel y que muera en su casa. No se está tampoco haciéndose la ilusión de que el hecho que él cometiera fuera algo sencillo. No, es un acto repudiable, ok, pero tampoco se le está pidiendo al Ministerio Público que viole la ley, es que cumpla más o menos con la ley, porque lo que establece la ley es que la persona, si cumple con todas las formalidades legales, se le debe de otorgar la libertad condicional. Y él fuera de la cárcel cumpliendo una sanción
pudiéramos decir, domiciliaria, también lo que hace es quitarle una carga al Estado dominicano. Porque mientras él esté allí encerrado, el Estado también tiene que mantenerlo. Y corre por responsabilidad del Estado dominicano todos los gastos que él tenga ahí. Entonces, Ministerio Público, vamos a tratar de aplicar la ley. No se le está pidiendo que violen la ley, pero tampoco a veces se quiere ser tan excesivo cuando se trata, señores, miren, de figuras públicas. Yo digo esto, señores, porque ustedes saben que ahí también ocurrió un caso que estuvo ligado a ciertas violaciones con el pelotero Juan del Franco, que dicho sea de paso, cuando nada más se tiene popularidad y usted está arrancado, la situación es muy distinta a que cuando ya usted tiene dinero también. Entonces, ocurren esos casos, pero ustedes ven a diario un ministerio público que ejerce una falsa moral y que muchas veces se quiere hacer popular a costilla de personas públicas. Yo invito a que ahora mismo nosotros vayamos a cualquiera de las maternidades públicas del país y vamos a buscar las estadísticas de niñas de 15 años pariendo en esos hospitales. De acuerdo a la ley, aunque hayan prestado su consentimiento, eso es un acto de violación, porque los menores son incapaces. Hoy el Ministerio Público se le ha ocurrido ir a buscar a las maternidades la cantidad de niñas que paren en el país. ¿Cuánto de eso hay preso? Ninguno. Porque ¿qué importa? Si en vez de ser Pablo Ro, un comunicador de renombre, hubiera sido Chucho Roto, Pedro el Loco, de esos que viven en esos sectores, mira que violó a esa niña, a nadie le importara esa vaina. Y ya hace años que estuviera suelto, como lo han hecho con otros tantos más, que se le han otorgado la libertad condicional. Yo creo que lo que se está pidiendo aquí no es mucho, y es que se haga un cambio de prisión, no la libertad, un cambio de prisión, de tenerlo encerrado en una cárcel a una prisión domiciliaria. Pero también pudiera ser que se le otorgue la libertad condicional y que periódicamente vaya y firme, como lo hace, como lo puede hacer cualquier otro ciudadano, porque la ley permite la libertad condicional a partir de que una persona ha librado la mitad de la pena y él lleva el 72%. Él lleva más de lo que dice la ley. Y le voy a decir algo. A muchos comunicadores que en ocasiones abuelan cuchillo para su propia garganta y quieren ser más drásticos que cualquier persona cuando se trata de sus propios compañeros. Yo digo que uno de los paradigmas que tiene el país en cuanto a lo que es la solidaridad es la clase médica. Hay muchas personas que han muerto por mala práctica en el país. Sin embargo, ese es un gremio que se ha mantenido sólido y no digo que sea bueno,
pero protegen a su clase. Cuando un comunicador comete un error en este país, los otros comunicadores se encargan de acabarlo, que son como la serpiente arévalo, que se come su propio rabo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, yo quiero felicitar a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a propósito de un aniversario más de esa alta casa de estudio que fue fundada el 28 de octubre del año 1538. Tiene 487 años, cumple hoy en el día de hoy la UAS. Y déjenme decirle, señores, que la UAS ha sido, pudiéramos decir, en muchas ocasiones, el pulmón de la democracia dominicana, porque ha sido ese recinto educativo de donde se han enarbolado la mayoría de las luchas sociales que han permitido que nuestro país hoy tenga una consolidación en la democracia que es envidiable con relación a otros países. Nosotros muchas veces, como dominicanos, somos duros con nosotros mismos. Y si ustedes se ponen a ver que aquí llevamos cierto tiempo, desde el 1966, celebrando elecciones cada 4 años, pudiéramos decir que sin ningún tipo de dificultad, al margen de que alguien que haya perdido en una ocasión alegado que le hicieron fraude, pero las elecciones se han celebrado. Y yo le digo esto, señores, porque fíjense cómo nosotros estamos rodeados con algunos países del área a propósito de la cumbre que se va a hacer de algunos presidentes que ustedes ven que se han quedado fuera, los presidentes de Cuba, Nicaragua y de Venezuela.
Entonces, yo le digo esa parte, porque en esos países deben vernos a nosotros en un sitial bastante grande. En esos países que yo le he mencionado, fíjense, en Cuba no se celebran elecciones. Ahí estuvo Fidel Castro, luego dejó a su hermano Raúl Castro, ahora está Díaz Canel, y no se hacen elecciones. Hay muchos jóvenes que a esta altura de juego todavía no tienen acceso al internet, no pueden hacer uso de esos medios digitales. Ustedes han visto que Nicolás Maduro allí en Venezuela ha dicho que no se deben usar las redes sociales haciendo prohibiciones de esa naturaleza, porque de una forma u otra esas redes sociales aperturan una serie de informaciones que no quieren que se salga a la luz. Entonces, son unos verdaderos mataderos electorales. Ustedes ven cómo han tenido que más o menos la oposición venezolana disluirse. Ese premio Nobel que se le dio a María Corina Machado, el premio Nobel de la Paz, debe servir de acicate para que ese gobierno de Nicolás Maduro entre en razón de que ya el mundo está rechazando los tipos de dictadura. Lo mismo ocurre en Nicaragua, donde no hay una libertad de expresión, donde ni siquiera los curas tienen la potestad de poder rezar en la iglesia, y las iglesias cristianas siempre han externado ciertas críticas a diferentes gobernantes, y en Nicaragua eso tampoco se puede hacer, y por eso han tenido ese aislamiento. Y hablando justamente de ese aniversario de la UAS, también, señores, así como uno elogia esa alta casa de estudio que ha graduado profesionales brillantes y que tiene una connotación a nivel internacional, cuyos títulos profesionales son reconocidos en casi todos los países del mundo. Pero también, señores, hay personas hay instituciones que tienen sus lunares. Y yo lo digo y quiero felicitar en el día de hoy al señor Ambiori Rosario, que se gradúa Ambiori Rosario, después de 35 años metido en esa universidad estudiando, se graduó de medicina Ambiori Rosario. Eso debe estar cerca, debe estar en los récords del libro Guinness, de que un estudiante dure 35 años en una universidad para graduarse. Y es justamente por lo que yo le decía en el introito del programa de lo que es nuestra clase política, porque la mayoría de esos líderes estudiantiles comenzaban cursando una carrera cuando estaban a punto de graduar, luego se iban para otra para buscar prebendas políticas, para buscar alguna ventaja, y finalmente no terminaban de graduarse nunca. Mire, este señor, con 35 años, él inició en el 90. Era presidente de un dirigente, de un movimiento llamado Miel. Oigan bien, 35 años. Ustedes saben, señores, lo que es una persona 35 años en una universidad, quitándole el pupitre al hijo de cualquier señora que estuviera lavando y planchando en una casa de familia para poder mandar a su hijo a estudiar a la universidad. Él ocupando ese espacio ahí, haciendo actividades políticas. Qué bueno que ya ahora las cosas hasta cierto punto pudiéramos decir que han cambiado un poco en el país. ¿Por qué yo digo que han cambiado un poco en el país? Porque en la medida que nosotros hemos ido viendo los diferentes gobernantes que tenemos, no hemos ido olvidando de la idea de que las figuras políticas, cuando llegan ahí, lo hacen para ayudar a la población.
porque nosotros hemos visto que esa diferencia de criterio que tenían el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer y Peña Gómez, que en aquellos tiempos eran tres líderes que se manejaban con muchos niveles de honestidad y que la separación ideológica que tenía cada uno de ellos, señores, yo pudiera decirle que eran verdaderas. Al profesor Juan Bosch siempre se le tildó como una persona que estaba más inclinado al socialismo que a cualquier otra corriente. El doctor José Francisco Peña Gómez se le tenía como un político de centro, que colindaba en algunas ideas con la izquierda, pero que también tenías otra que estaban colindando con la derecha, y eso se le llamaba político de centro y un derechista a ultranza, como lo era el doctor Joaquín Balaguer, que solo pensaba en el capitalismo. Y cuando se daban esos debates políticos entre esos tres colosos, la población quedaba verdaderamente encantada, porque eran personas que tenían cierto criterio, y lo grande del caso es que no podían ser señalados ninguno como corrupto, porque han encarnado siempre la honestidad dentro de este país. Pero los líderes que nosotros hemos tenido después de ello son personas que la única diferencia que hay entre los partidos es el color, pero que en la práctica han resultado ser casi todos iguales. Y la práctica de la corrupción, de no pensar en la población y de buscar la manera de agenciarse su capital sin importar la pobreza que embarga al país, ha sido prácticamente una constante, uno más que otro, pero ha sido una constante. Nosotros no podemos decir que en términos ideológicos ninguno de los líderes políticos que tenemos ahora discrepan uno del otro. Son casi todos iguales, uno menos corruptos que otro, pero en sí, señores, son casi iguales. Y eso permitía que una persona como Biori Rosario durara 35 años en una universidad. Y yo le voy a decir, por ahí pasaron muchos estudiantes brillantes, y alguien que dure 35 años y no se ha graduado, yo voy a seguir como líder político a una persona así. Pero nada, en nuestro país hay de todo. Vámonos a una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en el día de ayer, el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles derrotó al conjunto de Toronto poniendo la serie 2-1. En un partido que fue kilométrico, se jugaron unas 18 entradas y un cuadrangular, unas 16 entradas y un cuadrangular de Freddie Freeman en la parte baja. Decidió el triunfo del conjunto de los Dodgers, que en el día de hoy se van a enfrentar nuevamente, siendo el conjunto de los Blue Jays de Toronto los anfitriones. Después de varios días fuera de acción, en el día de ayer, la Lidón reanudó el torneo. En ese encuentro, el juego de la capital fue suspendido por lluvia, pero en los juegos del interior, el conjunto de los Leones del Escogido le montó un hipódromo al conjunto de los Gigantes y lo venció 10-2. Ya el Escogido con ese triunfo obtuvo el segundo de manera consecutiva, y la determinación que nosotros vimos en ese bateo rojo nos da la impresión que ese conjunto tiene un nuevo despertar. Por su parte, el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que estaba perdiendo el juego de las Estrellas Orientales, se empantalonó y en los momentos finales logró remontar y ganarle el partido 6 carreras por 5. Déjenme decirle que ese conjunto de las Águilas Cibaeñas también está luciendo un tanto compacto y tiene una serie de jugadores que han estado medrando en el béisbol entre la AAA y las Grandes Ligas. Esa conjugación de ese conjunto aguilucho le está dando ciertos niveles de profundidad que entiendo que ellos deben de, hasta cierto punto, tratar de obtener un picheo que de una forma u otra le dé cierta garantía a esos jugadores que tienen mucho potencial para ser uno de los conjuntos más difíciles de la temporada. Oigan bien, señores, miren, estos equipos del béisbol de invierno lucen bastante compacto y a mí me da la impresión de que este va a ser uno de los torneos más reñidos y mejor que hemos tenido en toda la historia del béisbol. Yo le digo esto porque si hay algo que la fanaticada ha estado esperando desde hace mucho tiempo, es ver una serie final donde los equipos que se vayan a gestar la corona en el round robin sean los 4 equipos tradicionales. Y déjenme decirle que todo apunta a que este año eso puede suceder, porque el conjunto de las Estrellas han sido bastante respondones en los últimos años. Déjenme decirle que de los últimos 3 años, el conjunto de las Estrellas ha ido a 2 finales y quedó en la tercera posición en el torneo pasado, que fue a la serie de semifondo. El conjunto azul también
tiene un buen cuartel, y cuando ustedes se ponen a analizar, aunque es todavía demasiado temprano para hacer ese tipo de predicciones, porque en este país, a diferencia de otros, los equipos se transforman de un día para otro, señor director. Usted tiene ahí los juegos de hoy. Miren, hoy el conjunto de los Gigantes se enfrentará a los Leones del Escogido en un partido que está pactado para efectuarse a las 7:15. Por otro lado, las Estrellas Orientales estarán visitando a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 y el conjunto del Licey estará visitando a los Toros a las 7:30 también. Pudiéramos decir que en el día de hoy se están enfrentando los mismos equipos que se enfrentaron en el día de ayer, pero con sede distinta, con excepción de que el partido de los Tigres del Licey fue suspendido por lluvia y no se pudo jugar. El calendario va a estar bastante apretado y vamos a ver cómo se van colocando esos partidos. Entiendo que habrá jornada de doble juego y lo que yo veía en principio como algo mal era 2 días, los lunes y los jueves, libres sin béisbol. Ahora han sido la tabla de salvación para que ustedes vean que a veces el hombre pone y Dios dispone. Con esos 2 días, aprovechando bien esos días de descanso y metiendo los juegos ahí, eso pudiera hacer, ¿ustedes saben qué? Menos tormentoso para los equipos y para la liga tener la reubicación de esos juegos. Bueno, señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.